Empezamos la sesión de trabajo y la primera ponencia que tenemos hoy la suerte de escuchar es sobre los Cabrera y la física española en el exilio. Nos la va a impartir el profesor Antonio Sánchez Martínez, verdaderamente un ponente prestigioso, cualificado para este tema y un lujo para comenzar el workshop. Él es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases en los grados de Filosofía y Estudios Orientales. Como docente se encarga de asignaturas relacionadas con la historia y la filosofía de la ciencia y la tecnología, entre las que se encuentran Historia de la Ciencia Contemporánea, Filosofía de la Ciencia e Historia de la Ciencia y la Tecnología en Asia y en África. Como investigador, sus temas de trabajo se centran en torno a las culturas artesanales y el conocimiento práctico en la historia de la ciencia moderna, prestando especial atención al mundo ibérico y atlántico de los siglos XV, XVI y XVII. Tiene diversas publicaciones, numerosas en este ámbito, relacionadas con la cultura marítima, la cartografía y la cosmografía, tanto española como portuguesa. Él nos va a hablar hoy sobre las aportaciones de Blas Cabrera y Felipe y de la saga que creó a la ciencia y a la física y sobre su extraordinario y sorprendente currículo. Permítanme, sin embargo, antes de darle la palabra, que resalte algunos hechos sobre Blas Cabrera y su relación con el mundo de la academia, el motivo por el que quizás estoy yo aquí. Lo más importante es que fue miembro, como él seguramente dirá, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Academia de Ciencias de España por excelencia en sí. Fue elegido en el 7 de abril de 1909, elegido miembro de número, con la medalla 22, y ingresó un año después con un discurso sobre el éter y sus relaciones con la materia en reposo. En este acto relacionaba estas teorías con la teoría del electrón y también con la relatividad espacial recientemente desarrollada por Albert Einstein, que, como hemos oído, luego fue anfitrión de él en España. Pero ya empieza a sorprendernos, el discurso se lo contestó José de Echegaray, nuestro premio Nobel, que ya lo era, que era el presidente de la Academia, nada más y nada menos. Entonces, desde siempre apuntaba manera. Blas Cabrera llegó a ser presidente de esta Real Academia entre los años 1934 y 1938, tocándole vivir momentos muy, muy difíciles. Pero él también fue miembro de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, y ocupó el sillón que había dejado Ramón y Cajal en 1936, aunque él se incorpora, eso en el 36 había fallecido un año y medio antes Santiago. Es curioso, ellos fueron los dos primeros científicos que ocuparon un sillón en la Academia de Ciencias y por diversos motivos no pudieron ejercer esta labor de la lengua, de orientación, porque Ramón y Cajal nunca llegó a tomar posesión de su cargo por diversos motivos y Blas Cabrera llegó a hacer el discurso de ingreso, murió 9 años después, pero como tuvo que marchar al exilio, pues prácticamente no pudo participar en las sesiones. Fue miembro también de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y en el año 1928 fue elegido miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Francia, un nombramiento realmente importante. Como luego nos va a explicar el profesor Sánchez, este año fue importante para él, pero indagando en nuestro archivo de la Sociedad Malagueña de Ciencias he podido descubrir en los últimos días un hallazgo del cual confieso que éramos ignorantes, pero tenemos una historia de la Sociedad Malagueña de Ciencias que hay que reescribir porque tiene bastante déficit, aunque hay que reconocer a quien la escribió, Miguel Álvarez, el mérito de ella. Pero indagando en la acta resulta que el 11 de octubre de 1928 fue elegido socio de honor de la Sociedad Malagueña de Ciencias Blas Cabrera. Y un dato muy importante, en la misma sesión fue elegido socio de honor también Ricardo de Orueta, tan ligado a la residencia de estudiantes.
una persona cuya memoria también ha tratado de ser aniquilada, sigue estando enterrado en el suelo en Madrid sin lápida, aunque estamos haciendo gestiones para tratar de traer sus restos a Málaga, donde nació a 200 metros de aquí o menos. Y es realmente bonito, como es un símbolo precioso de unir la ciencia y humanidades, como en aquella sesión de la Sociedad Malagueña de Ciencias se hizo. El impulsor de esta medida fue quien era entonces nuestro presidente, don José de la Muela, y es curioso porque en 4 actas consecutivas se habla de Blas Cabrera. Primero la sesión de Junta Ordinaria en la cual proponen su nombramiento, luego el 11 de octubre la sesión en la cual es elegido junto a Ricardo Urueta por aclamación, pone textualmente el acta. Luego en la sesión ordinaria de noviembre se deja constar que se le ha enviado un pergamino, y el 4 de diciembre en la sesión de Junta Ordinaria también aparece el reflejo de la carta de agradecimiento de Blas Cabrera aceptando el nombramiento. Bueno, podíamos relacionar, perdonen que barra un poco para adentro, la relación de la Sociedad Malagueña de Ciencias con Blas Cabrera. Hemos hablado de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal también fue en 1912 nombrado socio de honor, que aceptó. Y hay un dato curioso que se puede consultar. Blas Cabrera comenzó estudiando Derecho porque iba a seguir los pasos de su padre notario, pero un encuentro fortuito con Ramón y Cajal fue el que lo impulsó a cambiar de carrera. Y también resaltar que José de Echegaray, quien lo recibió en la Academia, el presidente, también fue socio de honor en 1905, antes de nuestra Sociedad Malagueña de Ciencias, de lo cual estamos muy orgullosos de haber tenido en la nómina a estos 2 premios Nobel. Bueno, lo que hemos venido a oír al profesor Sánchez. Muchas gracias a todos, gracias una vez más por habernos invitado a la Academia a participar, y tiene la palabra. ¿Este mejor? Sí. Bien, muchas gracias por esta presentación tan fantástica. No sabía el detalle de la Academia Malagueña, lo anotaré. Gracias también por la invitación a José Luis y a todos los organizadores de este workshop. Venía pensando en el tren, haciendo memoria, digo, yo creo que nunca me han tratado tan bien en un congreso o una conferencia, tan atentos de mí, de mi viaje y de todo, ¿no? Y bueno, y en consecuencia eso pues hace que uno se esfuerce más, si cabe, a la hora de diseñar la conferencia, ¿no? Una conferencia en la que he de confesar que no soy para nada experto, ¿no? José Luis lo sabe, pero él insiste en invitarme, y cuando acepto, pues son dardos envenenados, porque como ha dicho el compañero, mi especialidad es ciencia moderna, ¿no? Relacionada con la expansión marítima europea, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con la edad de oro de la ciencia española, ¿no? Y no tanto la edad de plata. Pero es verdad desde que llegué a la Autónoma y conocí al grupo de José Luis Mora, este tema me fascina, el tema del exilio, por la dureza y por lo que ha dicho el profesor que ha acabado la inauguración, Antonio Morales, decía, ¿qué hubiese pasado con la ciencia española? Yo voy a tomar el testigo, voy a intentar responder a la pregunta con mi presentación, porque creo que lo que se perdió fue algo increíble, ¿no? Y los Cabrera representan muy bien esa pérdida, ¿no? Digo que hay otros especialistas en la materia, yo no lo soy. José Manuel Sánchez Ron podría dar esta conferencia mucho mejor que yo, el propio profesor Alberto Gómez, que hablará después de mí, por supuesto, Francisco González de Posada, Ana de Pablo, es decir, las personas a las que yo he leído para poder confeccionar esta conferencia, me doy cuenta de que son verdaderos especialistas. Lo único que me vincula un poco al tema es que soy historiador de la ciencia y bueno, conozco la historia de la ciencia contemporánea de alguna manera, y me interesa mucho el caso español porque también tengo algún vínculo con el exilio, aunque indirecto, ¿no? Soy, digamos, nieto de exiliados también. De hecho, yo nací fuera de España como consecuencia de esa historia, ¿no? Nací en la Alsacia, muy cerca de Estrasburgo, y de eso va la historia, ¿no? Porque Cabrera tiene un vínculo bastante estrecho con Zúrich, con Mulhouse y con Estrasburgo, universidad que le hará doctor honoris causa en determinado momento, ¿no? Bien,
He elegido este título porque me parece muy significativo, sobre todo las fechas. Las fechas no deben tomarlas ustedes como una fecha, una cronología que yo voy a seguir al pie de la letra, sino como parte del título. Voy a hablar de Blas Cabrera, de su hijo Nicolás, de Blasito, es decir, del nieto, de la tercera generación de físicos, muy importante, catedrático hoy en Stanford, y cómo podemos, a través de la vida de estas tres generaciones de Cabrera, entender la historia de la física española en el exilio, pero también la física europea, es decir, porque fueron personas de vanguardia en el ámbito de la física, tanto teórica como experimental. Y he puesto estas dos fechas. Los expertos aquí sabrán por qué. En el 36 es cuando Blas Cabrera se marcha de España, se marcha de Madrid, y el 69 es cuando su hijo vuelve a la Autónoma de Madrid, a nuestra universidad. Entonces, son dos fechas muy simbólicas y muy interesantes. Bien, ¿cómo he organizado esto? Bueno, voy a hablar primero del padre, de Blas Cabrera y Felipe, y después hablaré del hijo, ¿no? Pero sobre todo el terreno que va preparando en el ámbito de la física española el padre y que después, en cierta medida, el hijo se va a beneficiar aunque trabaje en el exilio, ¿no? Esta es una historia de la familia que he extraído de un libro que se publicó hace ya algunos años sobre biografías de científicos canarios, ¿no? Y que muestra un poco la hoja de ruta de la familia Cabrera, ¿no? Que es una familia, en fin, muy bien formada, a pesar de que estamos hablando de una familia pues, de finales del 19, relativamente acomodada en Canarias, y donde nace en una familia de 6 hermanos nuestro protagonista, ¿no? Que después se traslada a Santa Cruz de Tenerife. En fin, tiene un hijo que es Nicolás Cabrera y esta a su vez tiene otro hijo que será otro físico representativo, ¿no? No voy a hablar de los hermanos de Blas Cabrera, aunque se podría hacer, esto quedará para otro workshop, porque son personajes muy importantes en esta historia, sobre todo el caso de José Ignacio, ¿no? Cabrera, el constructor, es un ingeniero que dirige la construcción de la primera central nuclear española del 68, que hoy está cerrada, que es la de Zorita, ¿no? Que además que lleva su nombre, lo que pasa es que todo el mundo la conoce como Zorita, ¿no? ¿Quién fue Blas Cabrera? Bueno, pues yo creo que aquí todos más o menos conocéis a esta figura, pero por si acaso lo recuerdo, ¿no? Recuerdo dándole un toque personal. Es considerado por los especialistas el padre de la física experimental, y esto lo he puesto yo, moderna española. Podríamos quitarlo de experimental, pero a mí me parece que es un detalle importante, porque esto es lo que hace Blas Cabrera en las instituciones relacionadas con la JAI y con la física, ¿no? De la que luego un discípulo, Luis Bru, diría: con Cabrera se dejó de hablar de física para hacer física, ¿no? Es decir, se dejó de estudiar física en verdad a través de las manos de otros y de los libros de otros para hacer física experimental en todo ese proceso de institucionalización de la física en España gracias a las JAE. Nunca tan pocos consiguieron tanto, ¿no? Esos pocos estaban siempre liderados, como veremos, por Blas Cabrera, ¿no? Es también uno de los mayores expertos en el mundo del magnetismo, que es su principal línea de investigación, todo lo que tiene que ver con las propiedades magnéticas de la materia, en tierras raras, sobre todo, lo que disciplinarmente se podría llamar magnetoquímica, y esa fue su gran aportación al campo. Divulgador, como se ha dicho en esta mesa, de las teorías físicas más importantes de la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de relatividad, teoría atómica, mecánica cuántica, en fin. Es algo realmente impresionante, ¿no? A mí cuando me dicen lo que se perdió, digo, pues yo soy perfectamente consciente de lo que se perdió, porque uno conoce bien la historia universal de la física, sobre todo europea, y se da cuenta de cómo este señor estaba dentro, estaba en el corazón de lo que se estaba cociendo en estos momentos, ¿no? Y además, precisamente por eso, se convirtió en uno de los científicos más internacionales, más reputados, más queridos y más citados entre los grandes, ¿no? Como también se ha dicho, él hace un cambio de rumbo bastante importante. Empezó siguiendo la tradición familiar, por eso se vino a Madrid para estudiar Derecho, para estudiar las leyes jurídicas, pero rápidamente se dio cuenta de lo que le iba, eran las leyes de la naturaleza, ¿no? Y cuando llega a Madrid se matricula en Derecho, pero rápidamente cambia al ámbito de las ciencias físico-matemáticas, en las que se licencia en 1898, ¿no? Un año significativo, ¿no? para la cultura española, porque da nombre a una generación. Se doctora pocos años después, no he encontrado ninguna referencia a quién le dirige la tesis, parece que fue algo bastante autodidacta. En 2 o 3 años hizo una tesis
que no es del ámbito de la física experimental, sino teórica, sobre la variación diurna de la componente horizontal del viento, algo muy específico y para la cual pasó pues, muchos años o varios meses leyendo tablas en libros de física, ¿no? Pero como se ha dicho también aquí, hubo un momento clave en su vida, que serían pues, bueno, esas tertulias del café suizo con Ramón y Cajal, que le hizo cambiar la tradición familiar del derecho por la física, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, el influjo de Santiago Ramón y Cajal, que fue decisivo, ¿no? Fue una especie de reconversión espiritual en la que hizo que de repente nuestro protagonista se convirtiera al mundo de la física, algo que siempre reconoció. El influjo de Ramón y Cajal siempre lo reconoció, ¿no? Os he traído partes del discurso de entrada en la Academia de la Lengua Española, que sustituye precisamente a Cajal, tenía que tener unas palabras para él, y son palabras pues, de admiración, ¿no? No lo voy a leer todo, solo alguna parte para que veáis que efectivamente tenía un gran respeto y estaba siempre en deuda con él, ¿no? Decía, era incesante cerca de cuantos tuvimos la suerte de recibir su influencia directa, bien como discípulos en la disciplina que fue su especialidad, o como meros contertulios de la mesa del café suizo, donde casi a diario nos estimulaba para colaborar eficazmente en la elaboración de la ciencia, etcétera, 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 ¿no? Y la segunda cita es también muy interesante. Vuestro llamamiento para suceder a don Santiago Ramón y Cajal llena mi espíritu de intensa emoción, porque a él debo cuanto soy o pueda significar en el porvenir, pues su impulso y ayuda enderezó la actividad de mi inteligencia por la senda de la investigación científica, ¿no? Un reconocimiento explícito a ese cambio, ¿no?, en lo que va a ser la pasión de su vida. Es significativo que esto lo haga Ramón y Cajal, pero es que esta familia Cabrera no ganó nunca un premio Nobel, pero estuvo siempre relacionada con premios Nobel, es decir, era su entorno habitual, ¿no? El propio Nicolás Cabrera, con 9 años, conoce a Einstein en su casa y cuenta anécdotas maravillosas, y es que así fue toda su vida, ¿no? Y esto ¿cuándo ha pasado esto en la historia de la ciencia española, ¿no? Yo solo veo un paralelismo, y es cuando en el siglo XVI todas las naciones europeas empiezan a traducir los tratados de navegación, de cartografía y de cosmografía en Oxford, en Cambridge, de artesanos españoles del 16 en la Casa de la Contratación de Sevilla, no muy lejos, ¿no? Solo ahí se ha producido un influjo directo de la ciencia española hacia afuera, ¿no? Y este paralelismo me parece muy interesante. Aquí le tenemos, se ha hablado de la Edad de Plata, ¿no?, y su programa de institucionalización de investigación científica. Yo creo que Blas Cabrera se benefició muchísimo de la aportación de la JAE, y sobre todo de sus dos principales objetivos, que es la creación de institutos, es decir, Blas Cabrera fue un hijo, digamos, de ese proceso de institucionalización, hijo y padre a la vez, y también se benefició de las pensiones, ¿no?, las famosas pensiones para estudiar en el extranjero, ya como catedrático, que era algo muy interesante, ¿no? ¿Qué podemos decir, contextualizando un poco, y a mí me gusta hacerlo como historiador de la ciencia, qué pasaba en la física española en este momento, ¿no? Cuando irrumpe Cabrera, ¿no?, que es un terremoto en la física española. No es que la física española fuese algo negativo, ni que no hubiese mentes brillantes, pero carecía, digamos, de un aparato institucional fuerte. De hecho, la ciencia no solo se hace con mentes brillantes, ¿no? Se necesitan instituciones, se necesita inversión, se necesitan laboratorios, ¿no?, y se necesita algo muy importante, que es la internacionalización, la creación de redes, ¿no?, que es también lo que estamos haciendo aquí. Pues de todo eso carecía un poco la física española en este momento, ¿no? Lo que voy a hacer a partir de ahora es dividir mi exposición en lo que es una doble trayectoria en la vida de Blas Cabrera, para responder a la pregunta que planteaba el Antonio Morales, ¿no? Es decir, ¿qué perdió la ciencia española? Bueno, pues me parece que analizando así, no lo he hecho a propósito, pero estoy viendo que en verdad mi presentación es una respuesta a su pregunta, una doble trayectoria, una nacional y otra internacional, y la voy a dividir en dos a su vez. Hay una primera fase de la trayectoria académica nacional de Blas Cabrera, una segunda fase, y luego habrá una primera y una segunda fase de su trayectoria internacional, que me parece muy importante, y las dos se interconectan haciendo de Blas Cabrera una figura mundial, ¿no? En 1902 consigue una plaza de profesor auxiliar, justo después del doctorado, en la Central de Madrid. En el 3 funda la Sociedad Española de Física y Química,
de la que llega a ser presidente en 1916, y funda también una revista muy importante, que es donde aparecerán sus primeras publicaciones sobre el magnetismo, ¿no? Los Anales de la Sociedad Española de Física y Química. En 1905, con 27 añitos, es catedrático de electricidad y magnetismo, ¿no? No sé si alguien ha sido catedrático tan pronto alguna vez, pero yo, como soy de una generación un poco fastidiada en ese sentido, pues lo veo como con admiración. ¿Y cómo es posible, ¿no? ser catedrático con 27 años? En el 1910, que fue también un año muy importante, lo hacen miembro de la Academia de Ciencias Exactas, como se ha dicho antes, y lo recibe nada más y nada menos que José Echegaray, que ya había sido premio de literatura, premio Nobel de literatura, no de ciencia, aunque también lo podría haber sido, ¿no? Y luego, pues en 1910, un paso importantísimo en su vida, que es de lo que voy a hablar un poquito, lo nombran director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, ¿no? Lo que después será el famoso Rockefeller, ¿no? El famoso Rockefeller. Bien, aquí tenéis, ahí se ve un poco regular, lo he intentado subrayar, pero bueno, es la plaza que consigue de catedrático en 1905, ¿no? Donde aparece también incluso su remuneración anual de 4.500 pesetas, ¿no? Esto aparece en la Gaceta de Madrid. Y este, digamos, es el lugar de trabajo primordial de Blas Cabrera en el Palacio de las Artes y de la Industria, mejor conocido como el Alto o los Altos del Hipódromo, ¿no? Lo que hoy es el Museo de Ciencias Naturales, y justo al lado, ¿no?, comparten edificio con la prestigiosa Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, ¿no? Es decir, esto está muy cerca de nuevos ministerios para los que nos movemos por la capital. Ahí estaba el famoso Laboratorio de Investigaciones Físicas que dirigiría Blas Cabrera, ¿no? Y aquí tenéis su nombramiento también en la Gaceta como director. Este laboratorio fue muy importante para acabar, digamos, con las precariedades que existían en España en el ámbito de la física, y se crean 4 líneas de investigación, 2 de ellas coordinadas, digamos, o dirigidas por Blas Cabrera, donde destaca fundamentalmente la de electricidad, ¿no? Pero aparecerán aquí nombres también muy interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, estudiando a Blas Cabrera en profundidad, me he dado cuenta que hay una figura que es fascinante, que es la de Enrique Moles, a la que me gustaría hincarle el diente dentro de no mucho, porque me parece que es una pieza clave también del exilio científico, ¿no? Como químico. Aquí os traigo algunas fotografías muy conocidas, ¿no?, a las que se puede acceder fácilmente, del interior de ese laboratorio, ¿no?, con Blas Cabrera con su bata, con sus instrumentos, haciendo experimentos, ¿no? Es verdad que tenía el laboratorio, tenía la institución, pero él era consciente de que todavía faltaba mucho, y eso lo tenía siempre muy presente. Él tenía una deuda con la ciencia española y quería llevarla a cabo, ¿no? Quería resolver esa deuda, porque Cajal se lo había dicho en varias ocasiones, ¿no? Y necesitaba salir fuera para aprender nuevos métodos de investigación. Es decir, no bastaba con tener un instituto, con tener las máquinas, se necesitaba algo más. Y aquí es donde se abre la primera fase de su trayectoria internacional, ¿no? Y se aprovecha de las JAE para pedir una beca que le es concedida en 1912 para ir al principal centro de investigación en magnetismo, que está en Zúrich, para trabajar con Pierre Weiss, que es, digamos, el mayor especialista del mundo en la materia, ¿no? Había 4 o 5 centros en el mundo en este momento, pero uno de ellos era sin duda el de Zúrich, que estaba conectado a su vez con Estrasburgo y con París, ¿no? Estrasburgo será precisamente el lugar donde acabará este señor, Weiss, y donde hará todo lo posible porque nombren en 1918, es decir, con apenas 40 años, a Blas Cabrera como doctor honoris causa, ¿no? Aquí aparecen los datos de la pensión, ¿no? 400 pesetas mensuales, 600 para viajes y 500 para material, ¿no? Por tanto, un catedrático de la Central obtiene una pensión, una beca para hacer investigación al máximo nivel en Zúrich, donde ya estaba Moles, y le echa la reprimenda y dice: no has hecho los papeles bien. De hecho, va a ser muy difícil que consigas un lugar en el laboratorio de Weiss porque no has hecho bien los papeles, ¿no? Es una anécdota pequeñita, pero luego se entrevista con Weiss y se da cuenta de que aquel tipo es una bestia, ¿no? Y le da una posición rápidamente, y al final acaban siendo muy amigos. Lo que os decía, esto hace que Cabrera ponga a Madrid en el mapa en los estudios de magnetoquímica. Es decir, hay pocas escuelas en el mundo en aquel momento de prestigio internacional, y Madrid consigue ser una de ellas, ¿no? Fijaros, Zúrich, Estrasburgo, París, Tokio en menor medida, y Harvard, donde estudia Van Vleck, que publicó
la Biblia del magnetismo, ¿no? Y fijaros, en ese libro que os pongo ahí, sobre la teoría de las susceptibilidades magnéticas, es un libro, como digo, importantísimo para estos estudios, donde el autor más citado es Blas Cabrera, ¿no? Por eso digo que atendamos a las dos cosas, a su trayectoria nacional, pero también internacional. No es solo un divulgador, no es una persona que se preocupa por las instituciones españolas, sino que es un investigador de primerísimo nivel, ¿no? Gracias al patrocinio extranjero, ese laboratorio pequeñito se convierte después en un prestigioso Instituto Nacional de Física y Química, ¿no? Los Rockefeller quieren exportar su idea de investigación a otros centros del mundo, miran hacia Europa y Madrid es una de las ciudades elegidas, ¿no? Curiosamente, el representante del comité científico de la Rockefeller se entrevista con Blas Cabrera. Alguna influencia tuvo que ejercer esto para que al final aportaran $420.000 para la construcción de lo que hoy es el Rocasolano del CSIC, que también sigue siendo un instituto de prestigio. Esto está por detrás, digamos, de ese Museo de Ciencias Naturales en Serrano, que es donde están los laboratorios de ciencias del CSIC, ¿no? Y aquí, en vez de 4, se crean, digamos, 6 secciones específicas, 6 líneas de investigación lideradas también por prestigiosos investigadores, ¿no? Podríamos estar hablando aquí de Arturo Duperier, podríamos estar hablando de Miguel Catalán, de Julio Palacios, es decir, cualquiera de estos, ¿no? Son figuras muy representativas del exilio científico español, ¿no? Aunque me parece que Blas Cabrera está un escalón por encima, ¿no? Por todo lo que hizo y porque generacionalmente es primero. Aquí tenéis la fotografía de la inauguración, ¿no? Con el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, sobrino, ¿no? del artífice de la Institución Libre de Enseñanza, junto a Blas Cabrera. Y también, a nivel de anécdota, Blas Cabrera consiguió traer a algunos de los científicos más prestigiosos del mundo a la inauguración de este centro. Él sabía lo que estaba inaugurando, ¿no? Trajo a Weiss, precisamente, y a Sommerfeld, una de las piezas clave de la mecánica cuántica de aquel periodo, ¿no? Esto en el 32. Laboratorio, instituto que no funciona solo con la mano de Blas Cabrera, sino que se beneficia también de importantes colaboradores, mentes muy brillantes en la ciencia española del momento. Enrique Moles, como químico, pero también el ojito derecho, por decirlo así, de Blas Cabrera, que era Arturo Duperier, y que también vivió en el exilio trabajando sobre rayos cósmicos. Se convirtió en una gran autoridad en Manchester y en el Imperial College. Desarrolló su carrera entre Manchester y Londres, nada más y nada menos, ¿no? Os traía aquí algunas publicaciones, porque estoy hablando mucho de su vida y poco de su investigación, pero en verdad, entre tanto, el hombre también publicaba libros generales, pero muy importantes, ¿no? Es decir, yo cuando doy, os puede parecer paradójico, se ha escrito mucho sobre relatividad, pero cuando di clases en la Autónoma sobre relatividad, todavía acudo a esto. Es decir, tiene cierta vigencia a la hora de explicar cosas básicas sobre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los problemas filosóficos que plantea la relatividad, pero también la mecánica cuántica. Pues él tenía libros clave sobre todos estos problemas, ¿no? Y solo basta ver los títulos para ver que estaba metido en el ajo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis para hablar de algo que se ha mencionado aquí, ¿no? La famosa visita de Einstein, que tiene mucho que ver en lo que será después su trayectoria internacional, ¿no? Y les pido a ustedes que estén pensando todo el rato lo que se está construyendo y lo que se va a perder, porque esto es lo importante, ¿no? Por eso he empezado en 1900 o en 1898, para ver todo lo que este señor construye, ¿no? Construye una red internacional de gran prestigio. Yo creo que sin Cabrera, Einstein nunca hubiese venido a España. Vino a 3 ciudades, a Barcelona, a Zaragoza y a Madrid. Yo no voy a hablar de Zaragoza y Barcelona, voy a mencionar un poco esto, que está muy bien estudiado gracias a otro historiador de la ciencia, Thomas Glick, que publicó un libro hace unos años sobre Einstein y los españoles, ¿no? La agenda de Einstein estaba repleta de actividades, vino en torno a 10 días a Madrid y no paró de hacer cosas. Se relacionó con las élites, como era de esperar, ¿no? Con los profesores de la Facultad de Ciencias de la Central, donde vemos también a Cabrera, con el rector de la Central, José Rodríguez Carracido, y otros colegas intelectuales, por supuesto, y la famosa fotografía, ¿no? Con Alfonso XIII, ¿no? Donde casi todos aparecen con los ojos cerrados. No sé si es una premonición, qué es lo que esto significa. Einstein es el único que está con los ojos abiertos, ¿no? No sé lo que esto significa, pero en verdad es una fotografía para la historia, ¿no? El 4 de marzo del 23, ¿no? Como cabía esperar, le toca a Cabrera.
¿no?, dar un discurso para hacer miembro de la Academia de Ciencias de Madrid a Einstein, y dice cosas interesantes que también las vincula con la ciencia española. En un momento dice: reconocemos nuestra deuda con la humanidad. Esto está siempre muy presente en este regeneracionismo, ¿no?, intelectual, y nuestro anhelo es llegar pronto a saldarla. Yo os lo afirmo en nombre de las generaciones presentes y de un futuro inmediato. Sois aún joven, le dice a Einstein, es de la misma generación. Einstein nace un año después que Cabrera, en el 79, y muere 10 años después, en el 55. Espero que al final de vuestra vida, que será también el de mi generación, la España científica, que hoy apenas encontráis en embrión, haya llegado al lugar que tiene el inexcusable deber de ocupar. Así al menos pensamos aquellos para los que el optimismo es una virtud motora del progreso, ¿no? Son palabras realmente emotivas, ¿no?, de Cabrera. También tenemos incluso fotografías de su famosa visita a Toledo, ¿no?, donde está junto a Ortega y Gasset el 6 de marzo de 1923, ¿no? Bien, destaco aquí, aprovechando la visita de Einstein, del papel de Cabrera como anfitrión de la ciencia española antes del exilio, ¿no? Es decir, por Madrid pasó mucha gente, sobre todo por la residencia de estudiantes, como ya se ha dicho, ¿no?, en el mundo de la economía, pero sobre todo de la ciencia. Una de las visitas posteriores a la de Einstein es la de Arthur Eddington, también una figura clave, como sabéis, en la confirmación de la teoría de la relatividad general de Einstein, es decir, la que necesitó del eclipse, famoso eclipse de 1919 desde la isla de Príncipe y Funchal en Brasil. Pues digamos que Eddington, el astrofísico de Cambridge, fue quien confirmó la teoría de la relatividad general y puso a Einstein pues como la persona que desbancó a la mecánica clásica, a Newton, como decían los periódicos ingleses, ¿no? Y además también fue el anfitrión de nuestra querida Marie Curie, ¿no? Marie Curie sí que vino en varias ocasiones a Madrid, pero en la segunda vez, en el 19, vino a un congreso de Historia de la Medicina, el primer congreso de Historia de la Medicina, la segunda vez en el 31 y luego en el 33. Y en el 31 Blas Cabrera ejerció de anfitrión, ¿no? Y eran bastante amigos. Ahora veremos por qué. Esta es la imagen con la reina María Cristina en ese Congreso Nacional de Medicina. Bien, la segunda fase de su trayectoria nacional, digamos, creo que todo este contacto con la ciencia europea tiene alguna influencia en lo que después será su rectorado, en la Universidad Central, en la fundación de la Universidad Internacional de Verano, lo que es la Menéndez Pelayo, ¿no?, donde fue rector, y además que Santander fue una ciudad importante porque fue allí donde le pilló el estallido de la guerra, y fue rocambolesca la historia para llegar a Madrid y después huir a París. En el 34 lo hacen presidente de la Academia de Ciencias y en el 36 miembro de la Academia Española de la Lengua, ocupando, como se ha dicho, el sillón que había dejado vacante Ramón y Cajal, ¿no? Creo que el sillón I latina mayúscula, si no me equivoco. Y donde la réplica la hace nada más y nada menos que otro insigne exiliado, que es Ignacio Bolívar, ¿no?, el naturalista con el cual coincidirá después en México. Bien, con lo que se ha dicho aquí creo que se puede hacer un poco de balance. Bueno, lo hace el propio Cabrera en su discurso en la Academia de la Lengua de lo que significa el regeneracionismo científico español, ¿no? Y él destaca 3 puntos importantes que nos han hecho o nos están haciendo que aquello que le decía Einstein, que era un embrión, pues se convierta ya en cierto progreso, ¿no?, que hayamos pasado de un atraso a un progreso científico, ¿no?, defendiendo la experimentación científica. Por eso decía que era el padre de la física experimental, muy importante. Resistir al mismo tiempo a las fuerzas más conservadoras que se resistían, digamos, a crear esa red internacional y a convertir la física en una física moderna, y sobre todo, ¿no?, esa apertura hacia el exterior y crear una red internacional de científicos que también hablase español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto conecta con la segunda fase de su trayectoria internacional, ¿no?, donde el 1928, como hemos dicho antes, es un año maravilloso, ¿no? Ahora hay que incluir también lo de Málaga aquí, donde le hacen miembro de la Academia de Ciencias de Francia, y esto no es algo habitual, creedme, apadrinado, digamos, o propuesto por Langevin y por Maurice de Broglie, que es el hermano del famoso Louis de Broglie, ¿no?, el padre de la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, ¿no?, clave también para la mecánica cuántica, y que además ganaría el premio Nobel más tarde. Y además le hacen, lo que a mí me parece más significativo aún, miembro del comité científico de las famosas conferencias Solvay. A mí esto me parece lo más importante de todo, porque esto es
estar codeándose con los 20-25 científicos más importantes del mundo durante varias semanas hablando de temas de investigación. Y Blas Cabrera estaba ahí, el único español y el primer español en llegar tan lejos, ¿no? En el 31, además, le hacen nada más y nada menos que miembro de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, puesto que ocupa después de la mala salud que tenía en aquel momento otro de los grandes de la primera generación, de la generación de Cajal, ¿no? Leonardo Torres Quevedo. Y después hemos averiguado, o yo he averiguado, ustedes igual ya lo saben, pero yo no lo sabía, que había sido nominado a los premios Nobel en 2 ocasiones muy separadas, ¿no? También he leído por ahí que formó parte de la comisión científica que concedía los premios Nobel. Yo no estoy tan seguro de eso, no quiero decir nada de lo que no esté tan seguro, porque eso ya es otra historia, ¿no? Esa internacionalización no solo se produce en el mundo europeo, que son, digamos, los que parten la pana en aquel momento, sino también más allá del Atlántico en Hispanoamérica, ¿no? Con viajes a diferentes lugares. Bien, el tiempo apremia, voy a ir, me han dicho que puedo hablar 50 minutos, no sé si es... Voy a ir aligerando un poco y cortando algunos temas que no me parecen tan importantes. Como digo, las conferencias Solvay sí que me parecen importantes. Participo en 3 de ellas, o si queréis en 2 y media. La más importante, la primera, fue propuesto, como he dicho antes, por Einstein y por Marie Curie. Es decir, estos son tus padrinos para formar parte del comité científico, nada más y nada menos, ¿no? Y era obvio que debía estar ahí, ¿no? Porque el tema de las conferencias eran las propiedades magnéticas de la materia, que era su principal línea de investigación, y él dio una conferencia muy importante que se publicó después en ese contexto. Organizó las siguientes conferencias, las Solvay se celebraban cada 3 años, la del 33 fue sobre este tema y las octavas no se celebraron hasta el 48 por motivos de la guerra. No he averiguado todavía por qué en el 36 no hay conferencias Solvay. Igual alguno de ustedes lo sabe, pero como eran cada 3 años hay un salto importante hasta el 39, pero por causa de la guerra y por la enfermedad de Longevin, pues al final se pospuso. No voy a decir mucho sobre esto, yo creo que todo el mundo sabe lo que son las conferencias Solvay, ¿no? Estaban financiadas por un filántropo que había hecho una fortuna durante el siglo XIX gracias a la síntesis química, ¿no? al carbonato de sodio, y quería pues un poco revertir, ¿no? Esa relación que la ciencia, especialmente la química, había tenido con la industria, en conferencias que promulgaran o que promovieran más la ciencia organizando estas conferencias. Yo a los alumnos les digo que esto es muy parecido a lo que hace Nobel en su testamento. Alfred Nobel en su testamento lo que hace es dar premios. Este señor lo que hace es organizar conferencias, también multimillonarias, para que los mejores científicos del mundo se reúnan durante unas semanas y debatan sobre cuestiones de física y química, ¿no? En los primeros años la única mujer que aparece en la fotografía es Marie Curie, pero poco a poco esto va creciendo e incluso se cuela Blas Cabrera, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? En las conferencias de 1930. La primera fue en 1911. Sí. Fijaros quién tiene a su izquierda, ¿no? Es Bohr, nada más y nada menos, ¿no? Está Heisenberg por ahí, está Schrödinger, está Rutherford. Bueno, es decir, ¿qué os voy a decir, no? El propio Einstein, Marie Curie, y en las del 33 pues ya tenemos a 3 mujeres. Está Lise Meitner, ¿no? Madre de la fisión nuclear, que nunca ganó el premio Nobel, y esto fue muy controvertido. La propia Marie Curie, ya viejita, y su hija, también la premio Nobel, ¿no? Irene Curie, que aparece allí, que está junto a Schrödinger, el de las gafas, el de las quinitas, el del gato, el del famoso gato de Schrödinger. Bien, en tiempos de Cabrera, digamos que la física europea está despegando, ¿no? Gracias sobre todo a los desarrollos de Max Planck sobre el quantum, el efecto fotoeléctrico de Einstein y muchas otras cosas, ¿no? Aquí creo que he señalado los 4 puntos esenciales de la física del momento: relatividad, cuántica, teorías atómicas y también radiactividad, ¿no? Gracias al matrimonio Curie, ¿no? Marie Curie y Pierre Curie en París, ¿no? Este dato también es significativo de su impacto internacional, ¿no? Es decir, cuando Torres Quevedo ya está muy mal de salud, eligen a Blas Cabrera como miembro español de ese Comité Internacional de Pesos y Medidas del 39. Él ya está exiliado, Siempre se habla del exilio del 39, pero él, cuando va de Santander a Barcelona, de Barcelona a Madrid, se da cuenta cómo está la situación, decide rápidamente huir y se va a París. Aquí lleva ya 3 años de exilio en el Colegio de España en París, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos decir que todo este panorama científico, antes de ese momento, del 36,
pues está marcado por algo que el propio Blas Cabrera construyó junto a otros colegas, ¿no? Es decir, y la institucionalización de la ciencia, especialmente de la física, que implicaba la implicación del Estado, pero también de manos extranjeras, de dinero privado, y no estaba mal, ¿no? Que generó programas de pensiones, de becas, de estancias de investigación, importantes instituciones y, sobre todo, redes internacionales que se cortaron, que se perdieron, o que se mantuvieron, pero en el exilio, y esto era muy diferente, ¿no? En las cartas, por ejemplo, que tiene con Schrödinger, se ve la amargura, se ve el dolor, ¿no?, de un proyecto truncado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahora con mi laboratorio, con mi instituto? ¿Qué está haciendo de todo esto, ¿no? Imaginaros el fenómeno. Bueno, esto es un poco repetitivo, decir todo lo que se perdió, ¿no? Que era un proyecto de institución muy ambicioso que efectivamente se truncó en los años 30, ¿no? Y después, pues el exilio, que le pilla tarde, le pilla casi con 60 años. A su compañero de fotografía, Ignacio Bolívar, le pilló aún más tarde, fue un octogenario, y ambos eligieron primero París y después México, ¿no? En México, pues bueno, tuvo una vida más o menos tranquila, se convirtió en profesor de física atómica y de historia de la física, muere en el 45 a raíz de una enfermedad de Parkinson. Yo no sabía que se podía morir de Parkinson, pero tal vez en aquel momento sí, en una fecha muy significativa, ¿no? Hay alguien por ahí en un texto, creo que es Sánchez Ron, en un texto de una revista internacional en Osiris, que dice que muere el 1 de agosto antes de que vea cómo la disciplina para la que él tanto luchó genera un monstruo como las bombas atómicas que estallarían en Hiroshima y Nagasaki pocos días después, ¿no? Es decir, parece que no quiso ver lo que la ciencia iba a hacer, ¿no? Como decía Hobsbawm, ¿no? Nunca la ciencia había estado tan presente en las sociedades del siglo XX y nunca antes la ciencia había generado tanta incomodidad después de aquel acontecimiento, ¿no?, de 1945. Pues bien, parece que Blas Cabrera estaba viendo un poco todo eso, ¿no? No voy a contar el episodio de Santander porque en verdad puedo resumirlo. Estalla la guerra, le pilla en Santander como rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y pide auxilio para evitar el Frente Nacional y pide a sus compañeros de Francia un barco. No sé si saben la anécdota. Llega un barco a San Sebastián, bordean toda la península ibérica para llegar a Barcelona. Fijaros la vuelta, y de Barcelona a Madrid. Llega a Madrid, se da cuenta que la situación es insostenible y decide en el 36, en septiembre, octubre, ya está en París. Ya hay testimonios de su paso por Madrid. Aquí es cuando es desposeído de su cátedra, junto a muchos otros colegas. Es subrayado solo la parte de Cabrera, pero podéis ver ahí un largo listado de catedráticos desposeídos, sobre todo de la Central. Y luego, bueno, su trabajo en el exilio, ¿no?, tanto en la Sorbona y en Estrasburgo como en el laboratorio de Cotón, y luego su trabajo en México, donde se centró sobre todo en apoyar a una gran figura de la ciencia mexicana como es Vallarta, especialista también en rayos cósmicos como Duperrier, ¿no? Es decir, parece que es un proyecto frustrado de Cabrera, los rayos cósmicos, ¿no? Duperrier se dedicó a eso y Vallarta en México también. Y luego, lo último que hizo es editar, encargarse de la dirección de la revista Ciencia en el 44, cuando muere Bolívar, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Creo que no hay nada que decir sobre ciencia porque todo el mundo de los aquí presentes sabe lo que representa, ¿no?, como medio de difusión de la ciencia española en el exilio. Traía muchas cosas más, porque al final uno no sabe de esto, pero se entusiasma y me emociona, y te das cuenta de que esto requiere mucho trabajo todavía por delante, y aquí os traigo todo lo que se podría hacer, ¿no?, con la vida de estas figuras. Ya se ha hecho, Francisco Giral ya lo hizo en su momento, pero creo que se puede hacer mucho más, ¿no?, basándonos en datos que son muy significativos, ¿no? No lo voy a comentar porque no tenemos tiempo, y quiero hablar un poquito de Nicolás Cabrera, si todavía puedo. Y también de las científicas, que no se nos olvide, ¿no? Yo pongo a mis estudiantes de Historia de la Ciencia Contemporánea a trabajar sobre estas cosas, sobre todo para aprender, no se lo digo, pero en verdad lo que quiero es saber más, y hay algunos que hacen estudios realmente brillantes sobre estas figuras que son magníficas, ¿no? A veces tendríamos también que incluir, ¿no? Esto no es un toque de atención hacia los organizadores, ni mucho menos, pero estaría bien también que en nuestros programas sobre estas cosas incluyésemos alguna de estas científicas, ¿no? Y no porque es una moda, sino porque es una cuestión de justicia, ¿no? Esa memoria consciente de la que se hablaba antes también debe tener en cuenta este trabajo. Y ahora Nicolás Cabrera Sánchez. Voy a intentar resumirlo muy rápidamente, ¿no? Es también un hijo del exilio, un exilio más indirecto y menos directo que el de su padre.
pero igualmente importante, ¿no? Yo hablé de él por primera vez hace un par de años, también por una invitación de José Luis en La Autónoma, que hablábamos del exilio en La Autónoma, y me tocó hablar de Nicolás Cabrera y de Severo Ochoa, ¿no? De Severo Ochoa, que como sabéis pues también volvió a La Autónoma, aunque creo que el papel de uno y otro fue muy diferente en La Autónoma. Uno vino a jubilarse, que Severo Ochoa, y a recibir todos los premios y honores. Nicolás Cabrera vino a trabajar, vino a trabajar, ¿no? Yo creo que su padre eso se lo había inculcado a fuego, ¿no? Aquí tenéis una lista de algunas cosas importantes que hizo en los primeros años en Madrid, antes del exilio, ¿no? Muy pegado a su padre y al trabajo de investigación de su padre, como era lógico, ¿no? Es decir, se estaba codeando con los mejores, sobre todo en ese Instituto Nacional de Física y Química, y además creció con una generación también muy brillante, que es la siguiente, la de él, ¿no? Salvador Velayos, Luis Bru, él mismo, ¿no? Que serían jóvenes profesores en la central cuando tuvieron también que marcharse al exilio. He puesto aquí en el 37, pero en verdad se marchó con su padre en el 36. Hay tres etapas importantes en la vida de Nicolás Cabrera en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la física en el exilio, ¿no? Una, su paso por París, obligado también por la situación familiar, como es lógico, pero hay datos aquí muy significativos. Fue científico ayudante de la Oficina de Pesos y Medidas, donde estaba su padre, pero lo más importante es que hizo la tesis con Louis de Broglie, nada más y nada menos, ¿no? Lo cual marcaba también, como digo ahí, el final de una etapa importante, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, llegaría la mayoría de edad de Nicolás Cabrera como investigador, como físico, y eso le haría, como probablemente le había inculcado su padre, marcharse al extranjero buscando siempre las mejores instituciones para su formación, ¿no? Bueno, aquí tenéis a Louis de Broglie, no voy a decir mucho sobre esto porque me parece que es cultura general, pero sí de su paso por Bristol, ¿no? Donde estaba uno de los grandes centros de investigación en lo que a él le interesaba mucho, que era la estructura atómica de las superficies cristalinas, en ámbito en el cual publicó importantes papers, publicó artículos que son hoy día de los artículos más citados en su ámbito de investigación, ¿no? Y son textos muy antiguos, de los años 40, ¿de acuerdo? Allí trabajó con Neville Mott, que si no estoy equivocado, ganó un premio, bueno, ganó un premio Nobel exactamente en el 77, trabajando en un laboratorio que había allí en esta universidad. Bien, aquí tenéis uno de sus textos más famosos, publicado nada más y nada menos que en las Philosophical Transactions, ¿no? Al que tenían acceso muy pocos en aquel momento, y estableció alguna teoría importante. De ahí hace el salto ya definitivo a Estados Unidos, alejándose de su padre hacía ya varios años, para desarrollar su carrera de forma independiente, que la desarrolla en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, donde primero es profesor asociado y luego acabaría convirtiéndose en catedrático y en director del departamento. Es una persona muy reputada en esta universidad, y como su padre pues también visitó importantes universidades en Latinoamérica, ¿no? Aquí tenéis la página web de la universidad en la que trabajó, bueno, donde pasó gran parte de su vida y donde se formó su hijo, Blasito, que decía, ¿no? Que tenía el nombre de su abuelo, Blas Cabrera, ¿no? Esta es la etapa en la que me concentré en aquella conferencia de la que les he hablado, ¿no? Es decir, los intentos que hacen dos figuras importantes de la política española del momento, de la política científica, que es Enrique Gutiérrez Ríos, ¿no? Que acabó a la postre siendo presidente del CSIC, y también nuestro querido Villar Palasí, ¿no? Conocido por la ley, ¿no? Por la famosa ley de educación del 70, ¿no? Estas dos personas empiezan a mover los hilos para que Nicolás Cabrera y otros exiliados vuelvan, ¿no? Y ocupen posiciones importantes en lo que va a ser la nueva Universidad de Madrid, la Autónoma de Madrid, ¿no? Aquí os doy algunos datos, pero que no son tan importantes, solo recalcar las negociaciones que hicieron estas personas para que al final Nicolás Cabrera pudiese venir o regresar a España cerrando un ciclo. De ahí las fechas que os he puesto en el título de mi presentación, del 36 al 68-69, ¿no? Motivado no solo por los hilos que movieron estas personas, sino también por los ánimos que le daban otros colegas exiliados, es decir, tienes que volver, tienes que continuar el trabajo que hizo tu padre en una nueva y moderna universidad, como era la Autónoma. Ahí tenemos a Grande Cobian, a Severo Ochoa y sobre todo a los que se quedaron, ¿no? A Velayos y a Luis Bru, ¿no?
Aquí su gran colega, que después volvería también, ¿no? Perdonadme que vaya un poco rápido, luego si alguien quiere yo le puedo pasar todos estos datos porque, en fin, uno se entusiasma y habla más de lo que quiere. Aquí tenéis a los no exiliados, como digo, que también le alentaron a que volviera a Madrid, sobre todo Velayos, y luego definitivamente su incorporación a la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Yo a veces les pincho a los alumnos por si saben algo de todo esto y es lamentable, ¿no? que conozcan la relatividad, la cuántica, que conozcamos la historia de la ciencia moderna universal y sin embargo conocemos muy poco de cosas que pasan en nuestro propio campus, ¿no? Porque hay un departamento de física de partículas que se llama Nicolás Cabrera, porque hay un centro de biología, ¿no? O de biología molecular llamado Severo Ochoa, ¿no? Estas cosas, ¿por qué? ¿No? Y el por qué es todo esto, ¿no? Aquí tenéis algunos datos importantes. Después sufriría represalias, a pesar de su regreso a Madrid, en el gobierno de Carrero Blanco, y bueno, fue poco a poco dejando sus labores en Virginia para centrarse en crear a toda una generación de físicos importantes en la Autónoma que todavía está muy viva y que le debe mucho, ¿no? Y que le llamaban precisamente Don Nicolás, ¿no? Don Nicolás. Recibió muchos premios, hizo una labor también de decanato, como pongo ahí, en la Facultad de Ciencias antes de ayer, porque esto fue prácticamente antes de ayer, ¿no? Yo estaba naciendo, pero en verdad lo que estaba pasando en la Autónoma era mucho más importante, ¿no? Aquí tenéis un dato muy curioso, firmado por Franco, ¿no? Que es la Cruz del Mérito a Nicolás Cabrera, que aparecería en el boletín oficial del Estado ya en la última fase del franquismo, ¿no? Y desde allí no solo trabajó en la institucionalización de la física en la Autónoma, sino que también alentó a que volvieran otros colegas exiliados, ¿no? A veces lo consiguió, otras veces no lo consiguió, ¿no? Trabajó incluso con personalidades que hoy son conocidas por todos, ¿no? Tanto en Virginia como en la Autónoma. Yo no conocía el dato de Virginia, pero Solana había sido ayudante también en Virginia de Nicolás Cabrera y mantuvieron una vida, digamos, paralela en el ámbito de la investigación. Javier Solana no solo es político, es también científico de formación, ¿no? Y de ahí pues que finalmente se acabase constituyendo el Instituto Universitario de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera, en el que de vez en cuando publican cosas sobre él, datos biográficos y demás como esto, ¿no? El científico de gran humanidad que lideró Hermann Suderov, que es un físico que tenemos en la Autónoma. Y luego su hijo, es decir, esto no acaba. La saga de los Cabrera nos permite entender la historia de la física europea, del exilio y toda la física mundial, es decir, nos permite todo, porque podemos trazar, hace poco le han hecho honoris causa, creo que en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, y Nicolás Cabrera dice que es el más genial, habla como padre seguramente, ¿no? Con las pasiones de los padres, que es el científico más genial de toda la saga. Dice, pero incluso mejor que mi padre, ¿no? Es decir, lleva la ciencia adentro y es un investigador de prestigio. De hecho, los datos apuntan a que sí, porque tiene una cátedra en Stanford y además colabora asiduamente en la NASA. Es una figura muy importante dentro de la NASA, ¿no? En síntesis, tenemos aquí a un exiliado o un conjunto de exiliados que practicaron y defendieron la interdisciplinaridad, la movilidad, la internacionalización, es decir, todo por lo que se nos llena la boca hoy a las nuevas generaciones, que ya se había hecho 120 años atrás por un selecto grupo de científicos que, en fin, internacionalizaron, crearon instituciones, redes que quedaron para siempre, ¿no? Y mucho prestigio. Esto es todo lo que se perdió con la guerra civil, con el exilio. Retomando la pregunta de Antonio Mars, ¿qué hubiese pasado? Pues no hay que saber mucho de historia de la ciencia contemporánea para adivinar que lo que hubiese pasado es que probablemente los laboratorios de ciencia más famosos de Blas Cabrera y compañía formarían parte de lo que hoy se llaman los proyectos Big Science de la ciencia contemporánea. España estaría en la carrera nuclear, estaría en la carrera espacial y estaría muy probablemente o formaría parte del proyecto Genoma Humano. Es decir, los grandes proyectos científicos donde están Francia, Alemania, Inglaterra y demás, pues España no hay, ni siquiera hay una colaboración muy pequeña. En el CERN también de Ginebra, pues sí, pero el papel sería muy distinto, ¿no? Porque aquí estaba la base, ¿no? Y nada más, muchas gracias.